Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de agosto del 2020. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Durante la presentación podrán enviarse preguntas, las que serán leídas al final y respondidas. Dicho esto, César, si por favor puedes pasarnos los resultados de inflación. Buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de agosto del 2020. La inflación correspondiente al mes de agosto 2020 fue del 0,5%, superior al menos 0,1% registrado en agosto del 2019. Con esta tasa de inflación, el nivel de inflación acumulada a agosto 2020 se ubica en 0,2% y en términos interanuales la misma se ubica en 1,6%. Si analizamos la inflación núcleo, observamos que la tasa de inflación fue del 0,3%, superior al 0,1% registrado en agosto del 2019. Con esta tasa, este indicador acumula una tasa de variación del 1% y en términos interanuales de la inflación núcleo se ubica en 1,7%, inferior al 2,7% observado en agosto del 2019. La inflación subyacente, que es la que excluye los productos volátiles de la canasta, registró también una tasa de variación del 0,5%, con lo cual acumula una tasa del 0,6% al mes de agosto del 2020 y en términos interanuales la misma también se ubica en 1,7%. La inflación total, acá observamos la evolución de la inflación total y la inflación núcleo para el periodo 2013 agosto 2020. Acá podemos observar la trayectoria de la inflación mensual desde febrero de 2015 a agosto del 2020 y la evolución de la inflación núcleo también para el mismo periodo, febrero de 2015 a agosto 2020. Es la evolución de la inflación subyacente por su parte. Si analizamos la inflación desde el punto de vista de bienes, servicios y renta, podemos observar que la inflación de bienes alimenticios se ubicó en 1,1% en el mes de agosto del 2020 y en términos interanuales la misma se ubica en 0,8%. Por su parte, los bienes alimenticios, si excluimos las frutas y verduras, la misma se ubica en 1% y en términos interanuales también acumula la misma tasa. Los otros bienes registraron en el mes de agosto una tasa de variación de 0,6% y en términos interanuales se ubican en 2,1%. Por su parte, los servicios registraron una tasa de variación en agosto del 2020 del 0,1% y en términos interanuales la misma se ubica en 1,8%. Si analizamos el entorno externo, el petróleo tipo Brent se cotizó en el mes de agosto en $45 por barril y en términos interanuales acumula una variación del menos 24,4%. Por su parte, el petróleo WTI se cotizó en el mes de agosto en $42,3 por barril y acumula una tasa de variación negativa del menos 22,8%. Si observamos la inflación regional y mundial, esta sección es al mes de julio del 2020, vemos de que Brasil registró una tasa de variación mensual del 0,4% en julio y acumula una tasa interanual del 2,3%. El caso de Perú registró una tasa de variación positiva hasta julio del 0,5% y en términos interanuales registró una tasa de variación del 1,9%. El caso de Chile registró una tasa de variación en julio del 0,1% y en términos interanuales la misma se ubica en 2,5%. El caso de Colombia, la misma registró una tasa de variación del 0% y en términos interanuales la misma se ubica en 2%. El caso de Ecuador registró una tasa de variación negativa del menos 0,6% en julio y en términos interanuales la misma se ubica en 0,5%. El caso de Bolivia registró una tasa de variación del 0,1% y en términos interanuales se ubica en 1,3%. México, por su parte, registró una tasa de variación del 0,7% y en términos interanuales la misma se ubica en 3,6%. El caso de Uruguay registró una tasa de variación del 0,5% en julio y en términos interanuales la misma se ubica en 10,1%. El caso de Argentina registró una tasa de variación del 1,6% y en términos interanuales registró una tasa de variación del 40,6%. Por su parte, Estados Unidos registró una tasa de variación del 0,5% en julio
y en términos interanuales registró una tasa de variación del 1%. El caso de la zona euro registró una tasa de variación negativa del menos 0,4% y en términos interanuales registró una tasa de variación del 0,4% positivo. El caso de Alemania también registró una tasa de variación negativa del menos 0,5% en julio y en términos interanuales la misma se ubica en menos 0,1%. Caso de China, después de 4 meses de tasa de variaciones mensuales negativas, registra una tasa de variación positiva del 0,6% y en términos interanuales la misma se ubicó en 2,7%. Acá vemos la evolución de las tasas de inflación mensual para el periodo de enero 2020 a agosto del 2020. El único país que a la fecha de esta presentación presentó sus datos de inflación fue Perú, que en el mes de agosto registró una tasa de variación del menos 0,1%. Un resumen de las tasas de variaciones mensuales al mes de julio e interanuales de los países mencionados. Siguiendo el índice de precios de la FAO, por su parte, alimentos registró una tasa de variación del menos 0,9%, donde la carne al mes de julio en términos interanuales registró una tasa de variación del menos 9,2%, los cereales del menos 0,4%, los lácteos del 0,7%, por citar algunos. Siguiendo con el análisis del entorno interno, vemos de que la inflación sin alimentos registró una tasa de variación del 1,9% en términos interanuales al mes de agosto del 2020, y la inflación, si excluimos los alimentos, servicios tarifados y combustibles, se ubica en 3,6%. Los alimentos sin frutas y verduras, como habíamos mencionado, registran una tasa de variación del 1%, los otros bienes registran una tasa de variación del 2,1% en términos interanuales, y los servicios y rentas registran una tasa de variación del 1,7%, todo esto en términos interanuales al mes de agosto del 2020. Por su parte, la inflación de los bienes nacionales, los productos nacionales sin frutas y verduras, registraron una tasa de variación del 1,5%, en tanto que los importados sin frutas y verduras registran una tasa de variación interanual del 2%. Por su parte, el mercado doméstico de la carne registró de vuelta un incremento del 3,9% en el mes de agosto. Esto se explica básicamente por la limitación en la oferta que se encontró debido a la prórroga del periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, y así como también se observó una mayor dinámica en la demanda externa por este producto. Los alimentos sin frutas y verduras registraron una tasa interanual del 1%, la carne vacuna registró una tasa de variación interanual del 1,2%, en tanto que la carne de aves registró una tasa de variación interanual del 0,7%. Los lácteos registraron una variación interanual del 0%, los aceites del 2,2%, en tanto que el azúcar registró una tasa de variación interanual del menos 1,5%. La proporción de variaciones positivas observadas en la inflación del mes de agosto fue del 45,4%, levemente superior al promedio histórico de los meses de agosto del 42,5% y del 44,1%, que es el promedio de los 12 meses del año. Los reportes puntuales en el mes de agosto, los productos que un poco explican esta tasa de variación del 0,5%, estuvo concentrado en los alimentos, en los productos relacionados a la evolución del tipo de cambio y también los productos relacionados al tema de salud. Gráficamente, las principales variaciones por subgrupos que explican un poco el acumulado de enero a agosto del 2020. Las principales variaciones en términos interanuales. Y los principales aumentos por rubros observados en el mes de agosto puntualmente. Gráficamente, las principales disminuciones observadas en el mes de agosto. Gráficamente. Muchas gracias.